¿cómo empezó la causa cuando usted era fiscal anticorrupción contra Uribarri? Uribarri está condenado por 5 hechos de corrupción. Así que esas 5 causas empezaron, algunas de manera diversa, pero en general todas tienen un tronco común y es el periodismo de investigación. Investigaciones periodísticas que realizó en Entre Ríos un periodista que se llama Daniel Enz, Ujú. y que luego esas investigaciones derivaron bien en que se abriera una causa de manera espontánea por la fiscalía o que alguna persona hiciera una de las denuncias trayendo la investigación periodística que se había realizado. Ujú. ¿Cuáles fueron las pruebas que la justicia halló para llevar a Uribarri a esta condena? Bueno, él en esas acusaciones que tuvo y que lo llevaron a la condena de 8 años, él tiene 2 grupos de casos. Por un lado, una empresa de publicidad en la vía pública, de cartelería en la vía pública, que montó usando a su cuñado como dueño de esa empresa. En realidad, su cuñado también tenía testaferros que aparecían como los dueños formales de esa empresa, pero el dato relevante es que dirigieron todas las contrataciones de publicidad en la vía pública que se hacían a través del Ministerio de Cultura y Comunicación de Entre Ríos. Por eso uno de los condenados también es el ex ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos. Toda la publicidad de la vía pública se dirigía a esa empresa. Y a la vez esa publicidad no se hacía, no era solamente que beneficiaba a su cuñado con la realización de publicidades o de la contratación de la empresa, sino que además ni siquiera es que se realizaba esa publicidad. Cuando se empezó la investigación y se pidieron los expedientes del Ministerio de Cultura y Comunicación para ver si se habían hecho, cómo habían cobrado y de qué se trataba esas contrataciones, se empezó a ver que para poder cobrar ellos presentaban fotos de las publicidades que habían realizado. Pero resulta que cuando se empezó a cotejar las fotos se veía que había fotos de carteles supuestamente colocados en las rutas entrerrianas. Por ejemplo, uno, supongamos, era una campaña de vacunación, Ujú. otro era una campaña de que se pongan el cinturón de seguridad, ¿no? Sí. Pero resulta que los carteles se notaba a simple vista que eran fotos trucadas y que estaban trabajadas con Photoshop y hacían como que hubieran publicado esos carteles, porque en realidad el contexto era siempre el mismo, siempre estaba una misma vaca con las mismas manchas en la misma posición, y entonces de esa manera se pudo demostrar que en realidad no habían prestado ese servicio, no habían colocado los carteles, sino que Algo muy simplemente, burdo. muy burdo, pero que los controles administrativos dejaban pasar, ¿no? Se Claro. satisfacían con que les presentaran eso y ya con eso pagaban, y era una forma de generar recursos para el grupo de poder del exgobernador. Y por otro lado, otra parte de la investigación y de la condena tiene que ver con una serie de hechos contrataciones que hizo el gobernador y le hizo pagar a la provincia de Entre Ríos, es decir, a los entrerrianos, pero que tenían que ver con un proyecto personal, que era su campaña para ser reconocido a nivel nacional para poder ser candidato a presidente en el 2015. Es una campaña de posicionamiento de imagen. Esa campaña de posicionamiento de imagen en gran parte fue pagada a través de publicitaciones que él hacía pasar como que fueran de la provincia de Entre Ríos. Por ejemplo, en la cumbre del Mercosur, que se hizo en 2014 en Paraná, gastó enorme cantidad de dinero para publicitar supuestamente la cumbre del Mercosur. Cuando uno iba a ver qué era lo que había publicitado, era una alocución exclusivamente del gobernador, y ni siquiera nombraba la cumbre del Mercosur, porque en realidad era ese proyecto de posicionarse y hacerse conocido a nivel nacional. En Claro. otro momento, en enero de 2015, montó un parador en la playa de Mar del Plata, que supuestamente era para promocionar el turismo en Entre Ríos, pero cuando montaron eran como unos inflables en el parador ese. Cuando los montaron en Mar del Plata, lo que apareció fue una gigantografía con su cara, y en varios lugares del parador su cara. Entonces, todo eso se consideró gastos ilícitos, porque son gastos que no son para el bien común, para todos los entrerrianos, sino que son gastos para su proyecto personal, y eso no lo puede hacer con la plata de todos. Seguro. Cecilia, ¿hubo forma de dimensionar el monto, podría decirse mal gastado, el monto sustraído de las arcas públicas? En estas 8 causas se consideró que se había sustraído, no me acuerdo exactamente el monto, pero era algo así como 9 millones de dólares. 9 millones de dólares. Ujú. Usted estaba en plena investigación cuando fue destituida.
Estábamos en el juicio, nosotros Ajá. empezamos el juicio en septiembre del 2021, el juicio Uribarri. Ese juicio se había tenido ya 3 postergaciones anteriores, 2 por pedidos de la defensa y la última por el COVID. Y en septiembre del 2021 estaba todo dado y nos hacían llegar el mensaje de que ese juicio nuevamente se iba a suspender. Nosotros, desde la Fiscalía, nos opusimos a esa pretensión de que se suspenda el juicio, nos litigamos enfáticamente bajo la idea de que tenía que hacerse el juicio, que no podía seguir postergándose, porque una de las cuestiones que tiene la corrupción es que los corruptos consiguen a través de influencias que todo se dilate, ¿no? Y entonces que el juicio ocurra muchos años después, que la pena ocurra muchos años después. Entonces nosotros nos enfocamos en que ese juicio se realice. Y cuando conseguimos que ese juicio empiece, en septiembre del 2021, creo que eso desencadenó luego de todo el proceso de destitución, porque el 30 de noviembre del 2021 se dictó una resolución que disponía mi suspensión. O sea, yo de estar sentada en la acusación en el juicio como fiscal que encabezaba esa acusación, pasé a estar suspendida fuera de mi cargo y nunca más volví al cargo. Y esa suspensión, por ejemplo, para mostrarte una nota de color, una de las que resuelve esa suspensión mía en el cargo es una de las vocales del Superior Tribunal de Justicia que llegó a la vocalía del Superior Tribunal de Justicia nombrada por Uribarri después de haber sido su abogada defensora. Ujú. ¿Y cuál fue la supuesta causal de destitución? ¿Cómo lo disfrazaron a esa destitución? Esa destitución la derivan de una investigación realizada en 2018 de una mega causa de corrupción de aquí de la provincia de Entre Ríos, que es la causa de los contratos truchos de la legislatura. Así se llama vulgarmente esa causa, tiene que ver con que se descubrió en 2018 una maniobra de sustracción de dinero de caudales públicos a mansalva que venía ocurriendo desde 2008. Es decir, ya eran casi 11 años de que se había realizado esa maniobra, a través de contratos ficticios. Utilizaban a la gente, llegaron a tener más de 600 contratados a la vez, pero que eran simplemente prestanombres. Usaban el nombre de estas personas para fingir que tenían un contrato en la legislatura y en realidad el dinero se lo llevaba este grupo de poder. Algo similar a lo que sucedió en la legislatura bonaerense. Exacto, con chocolate, exactamente. Pero esto era más grande todavía, era mucho más grande porque tenían lo dirigían o lo gestionaban, por decirlo de alguna manera, los directores de administración del Senado y de la Cámara de Diputados, al punto que, por ejemplo, ellos lo que hacían era pensar el presupuesto en base a lo que iban a sustraer el año siguiente. El presupuesto de la legislatura era pensado en base a qué cantidad de contratos podían hacer y cuánto podían llevarse de dinero. Cuando nosotros empezamos esa investigación, la particularidad es que esta maniobra, la ventaja, entre comillas, que le proporcionaba a los contratados era que le pagaban el monotributo. Ellos prestaban su nombre para esa contratación y le pagaban el monotributo, con lo cual le daban una obra social también, ¿no? Entonces, para eso necesitaban un estudio contable. Y nosotros empezamos la investigación a través del descubrimiento de eso en un accionar policial. Empezamos la investigación y empezamos a recoger prueba y a encontrar prueba y empezamos a ver que había tickets de pago del monotributo de esta gente y ahí tomamos esa punta del ovillo y llegamos a quién era el dueño del estudio contable que había colaborado para esta sustracción durante esos 10 años. Y el estudio contable era de una persona, un contador, que era amigo de mi marido, compañero de estudio, porque mi marido es contador, no se dedica a la ciencia económica, pero tiene ese título, y amigo de él. Entonces, a partir de eso, inventaron un montón de cosas, ¿no? Empezaron a publicar que mi marido era socio en ese estudio contable, mi marido es violinista, no se dedica a las ciencias económicas, pero bueno, para inventar no hay reglas, Claro. Entonces inventaron que era socio, etcétera, un montón de inventos que realizaron para tratar de decir que yo tendría que haberme excusado en esa causa. En realidad, las reglas legales de la provincia imponían que yo no me podía excusar porque yo no me puedo excusar si no tengo pérdida de la objetividad, ¿no? Y Claro. en ese caso yo no había perdido la objetividad y de hecho la prueba estaba en que nosotros lo imputamos a esa persona, lo investigamos y lo imputamos a esa persona, si no nadie hubiera sabido que existía esa persona siquiera. Así que bueno, pero eso sirvió para poder destituirme durante el curso del juicio Uribarri.
Claro. Cecilia, ¿y cuál es su situación hoy? Su reclamo es volver a la Fiscalía Anticorrupción. Mi reclamo es volver a mi cargo, que es el cargo formalmente, es el cargo de procuradora adjunta de la provincia. Me habían asignado también esas funciones de fiscal anticorrupción, pero el cargo es un cargo de liderazgo dentro del Ministerio Público Fiscal. Ya tengo en junio, el Procurador General de la Nación hizo un dictamen favorable a mi posición, dijo en ese dictamen que se habían violado las normas básicas del debido proceso en esa destitución que se realizó, y pedía a la Corte que revoque la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Así que a partir de eso está la Corte analizando el caso y yo estoy a la espera de la resolución de la Corte, con mucho deseo de que hagan lugar a mi planteo, con la convicción de que tienen que hacer lugar a mi planteo, y porque la verdad que se realizaron un sinnúmero de tropelías en esa decisión de destituirme, pero además porque pienso que la decisión de destituirme tuvo que ver con una idea más general, que era no solamente sacarme a mí del medio y por ahí a lo mejor tenían la esperanza de que no resultara condenado Uribarri, sino con otra más general también, y es la de amedrentar a todos y disciplinar a todos los fiscales y a todos aquellos que puedan colaborar con una investigación de este tipo, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece que la revocación de mi destitución sería también el dato que falta para volver un poco a la institucionalidad en esto. Ahora, los miembros del Superior Tribunal de Justicia que la destituyeron entonces, ¿siguen siendo los miembros hoy? Sí, salvo uno que se jubiló, el resto sigue estando todavía en el Superior Tribunal de Justicia. ¿Y cómo piensa que puede ser ese regreso al cargo, digamos, sabiendo que va a tener que lidiar contra los mismos que la destituyeron? Sí, lo van a pasar mal, no van a estar muy contentos, digamos. Sí, el ambiente de... Yo voy a trabajar en la Procuración, ¿no? Donde el ambiente es distinto. Claro. Y seguramente los vocales del Superior Tribunal de Justicia van a estar muy incómodos con eso, no les va a gustar. Pero la verdad que los que tienen que rendir cuenta de lo que han hecho son ellos. Y de hecho yo a varios de ellos los denuncié penalmente por lo que hicieron, porque fue un abuso de autoridad también esa decisión de llevar adelante este enjuiciamiento. Así que bueno, me parece que será la hora de que rindan cuentas por lo que hicieron. Cecilia, ¿qué mensaje le parece que deja esta condena a Uribarri para la sociedad? Yo creo que es un mensaje de aliento. A mí si hay algo que me preocupa de la corrupción estructural que tenemos en Argentina, en las provincias argentinas y en Latinoamérica, es que eso genera una idea muy desalentadora para el común de la población, para todos, ¿no? Genera una sensación muy desalentadora de que el sistema no funciona, ¿no? De que la democracia está muy bien, pero que la verdad que la democracia, digamos, como la idea de que estoy planteando de democracia es una forma de vida colectiva en la cual hemos decidido todos, en base al respeto de los derechos humanos, distribuirnos equitativamente cargas y beneficios, tratarnos como iguales y libres, ¿no? Entonces, lo que tiene que cambiar es nuestra cultura y saber que tenemos que hacer respetar nuestros límites también a los otros. Entonces, creo que la apuesta o la esperanza que me da esta decisión de encarcelar a Uribarri para que cumpla su pena tiene que ver con eso, con que todo este proceso, que no es solamente en la provincia de Entre Ríos, sea un proceso de cambio cultural y que a lo mejor lleva tiempo, pero que también los cambios culturales existen. Falta el último paso para que sea justicia completa, digamos, que es que usted sea restituida. Sí, eso sería un paso también fundamental para cambiar esto, lo que decía anteriormente, ¿no? Para que los fiscales y los investigadores de hechos de corrupción no tengan que tener miedo de que pueden perder su cargo. Doctora Cecilia Goyeneche, le agradezco muchísimo su tiempo, muy amable. Que tengan un hermoso día.